Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Sergio Córdoba, hago parte del colectivo Yuma, un colectivo ambiental audiovisual que se crea con el objetivo de dar a conocer las diferentes problemáticas ambientales que hay en el país, en la ciudad, pero asimismo dar a conocer la importancia ecosistémica y la riqueza ecosistémica que tenemos en Colombia. De igual manera, queremos impulsar y dar a conocer iniciativas de turismo ecológico responsable para que se socialice, se conozca un poco esas iniciativas que se dan en el país. Como primer evento grande, vamos a encontrarnos hoy con Emanuel Escobar, el director de la Fundación Humedales. Él nos va a hablar un poco sobre la situación actual de los humedales en el país y especialmente en Bogotá. Entonces, Emanuel, bienvenido. No, Sergio, gracias a ustedes, muy amables por la invitación y no, aquí pendientes para todo lo que tengamos que hablar hoy de los humedales, con mucho gusto. Perfecto. La primera pregunta que me surge es, y que tal vez mucha gente tenga, ¿qué son los humedales y por qué son tan importantes? Pues digamos que son ecosistemas estratégicos, digamos que los servicios que prestan son bastantes y cuando yo también esa pregunta se la hice hace muchos años, hace ya como unos 11 años a un biólogo, porque mi carrera es publicista, y yo también en ese entonces era muy nuevo en el tema ambiental, le hice esa misma pregunta a un amigo biólogo, Byron Calvachi, que es uno de los biólogos que ayudó a recuperar varios humedales en Bogotá, y él me decía que los humedales era como la novia, como el novio perfecto, porque lo tenían todo, digamos que son ecosistemas que si nos ponemos a enumerar todos los servicios ecosistémicos, pues nos quedaríamos aquí bastante tiempo. Incluso hace unos años por allá en un simposio, en una reunión de varios biólogos a nivel mundial, determinaron que los humedales eran los ecosistemas más productivos en el planeta Tierra. Y pues en Colombia tenemos la ventaja de tener varios tipos de estos ecosistemas aquí, y para el caso de Bogotá, pues tenemos nuestros humedales urbanos y tenemos también humedales de alta montaña en los páramos que están en la ruralidad de Bogotá. Y pues digamos que nosotros hemos tratado de resumir, digamos que los 5 puntos más importantes de los humedales en la ciudad, digamos los principales bienes y servicios que nos ofrecen, y básicamente los hemos dividido en que son, digamos que grandes refugios para la biodiversidad. Digamos que si nosotros queremos, por ejemplo, en Bogotá ver biodiversidad, fácilmente tenemos que acercarnos a los humedales. Allí es donde vamos a encontrar especies incluso endémicas, únicas en el mundo, como es el caso de, por ejemplo, la margarita de pantano, que solo se puede ver en el humedal La Conejera, en Bogotá. Pero también podemos ver especies migratorias que vienen desde Norteamérica, desde el Cono Sur, y que pues digamos que sí, se pueden visualizar en varios de los humedales de Bogotá. Entonces, digamos que albergan una gran cantidad de biodiversidad que incluso muchos bogotanos pasan por aquí toda su vida y nunca los van a ver, nunca, digamos que pasan a sus espaldas o frente a sus narices y no los perciben. La otra es que pues ayudan a regular el ciclo hídrico. Digamos que eso es un tema muy importante teniendo en cuenta que cuando yo era niño yo me acuerdo que solo se inundaban pocas partes. Uno veía en las noticias que salía, bueno, se desbordó el Tunjuelo, entonces hubo inundaciones en Tunjuelito y tal, no sé qué, pero cada vez que fui creciendo vi que en cada vez más sitios en Bogotá pasaba ese tema, digamos que cada vez se está volviendo la ciudad un poco más vulnerable al cambio climático y eso tiene que ver con la pérdida de humedales que hemos tenido. Pasamos de 50.000 hectáreas a unas 3.000 hectáreas en un censo que hemos hecho recientemente, entonces ahí es donde juega ese rol de los humedales, de funcionar como esponjas y ayudar cuando hay excesos de agua, ayudar a regularlos, a absorberlos, y cuando también hay sequías, pues también ayudan a liberar agua y a mantener los ecosistemas, entonces son muy buenos. Y ahorita un tema muy importante, incluso antes de la pandemia que ya se estaba viendo, yo me acuerdo que antes de que declararan el confinamiento obligatorio,
decretaron que los fines de semana uno no podía empezar a sacar el automóvil y que ya había una crisis ahí en el tema de la calidad del aire en Bogotá, que pues después se difuminó un poco porque pues el mismo encierro y el confinamiento obligatorio pues como que ya reguló y mejoró los niveles de calidad de aire, pero otra vez están volviendo a empeorar. Y pues ahí es donde también juegan importante rol los humedales porque se vuelven como unos pulmones, ayudan a capturar CO2, a liberar oxígeno en la ciudad. Entonces son muy buenos. Y el último que hemos visto y que funciona mucho es el tema de que se han vuelto espacios pedagógicos para la ciudad. Digamos que la ciudad creció de manera desorganizada y pocas áreas verdes quedaron. Y esas pocas que quedaron, pues son algunas humedales, entonces se han vuelto como uno de esos espacios como aulas vivas, como también para la recreación pasiva, para la investigación. Y recientemente, pues con todo lo que ha pasado con esta crisis sanitaria, pues también se han vuelto lugares para la salud mental, la salud física, como si conservamos estos espacios también tenemos una mejor calidad de vida. Entonces, cada vez cobran mayor importancia en ciudades tan caóticas como Bogotá. Tengo entendido que los humedales, que anteriormente Bogotá era un gran humedal, ¿no? Hoy en día esos Sí. humedales están fraccionados, hacían parte de un gran humedal y se han venido fraccionando, ¿o cómo funcionaba eso? Sí, pues así lo categorizó en varios estudios. Los últimos que se hicieron fue los que hizo Tomás Van der Hamen, que hablaba del gran lago de Humboldt, que era un gran lago que fue producto del deshielo de todos esos cerros, toda esa cadena tutelar de cerros que tenemos tanto en Oriente como en Occidente de Bogotá. Eran nevados, se fueron deshielando, formaron un gran lago y ese lago pues se formó aquí en esta gran sabana. Y el dato último que dio Andrejamen fue ese, 50.000 hectáreas de humedales a principios del siglo pasado. Y un siglo después pasamos de 50.000 a lo que yo te decía, más o menos unas 3.000 hectáreas que están atomizadas, fue lo que quedó, fueron esas pequeñas islas de lo que dejamos de la expansión urbana. La mayoría de nuestras casas, de nuestros trabajos, avenidas, etcétera, todo se construyó en buena parte encima de lo que antes era agua. Digamos que antes que eso, pues se dio digamos que un crecimiento de fincas donde se empezó a introducir también el tema de ganadería. La ganadería fue secando y compactando esos humedales. Posteriormente ya se dio un tema complicado de desplazamiento, de violencia y que mucha gente terminó llegando a Bogotá por diferentes razones, buscando oportunidades y se empezaron a crear barrios legales e ilegales que crecieron encima de eso que eran, se han vuelto potreros o que todavía seguían siendo humedales. Y, y pues lo que tenemos actualmente es eso, el rezago, el relicto de ese gran lago, atomizado más o menos en unos 83 cuerpos de agua que hemos nosotros encontrado. Nosotros hemos hecho un censo de los humedales que existen en Bogotá a la fecha y hemos encontrado 83 que están en todo lado, que están en la ruralidad, en la parte urbana, dentro de colegios, universidades, clubes, hasta cementerios, tienen todavía rezagos de esos humedales que habían acá. Varios de esos humedales no están legalizados aún, ¿no? No están declarados como humedales, ¿no? Es correcto, sí, la mayoría todavía sigue siendo espacios que están, no han sido declarados como parques ecológicos distritales de humedal, que es como la categoría que se le ha dado para proteger a los humedales aquí en la ciudad. Actualmente solo tenemos 15 humedales protegidos por ley y pues el restante pues está ahí, algunos más protegidos que otros, porque pues lo que te decía, están por ejemplo dentro de clubes. El problema es que, o dentro de parques o dentro de colegios, pero el problema es los usos que les están dando actualmente. Por ejemplo, dentro de los clubes actualmente muchos de esos lagos son utilizados para recreación, hacer deportes náuticos, por ejemplo. Eh, y no se les está dando digamos, alguna protección como reservas. Pues hay otros que sí están como más expuestos en cuanto a, digamos, que son susceptibles a rellenos, a ganadería, bueno, en fin, a construcciones de varios tipos. Y pues bueno, pues ahí está, puede que mientras estemos hablando tú y yo, pues se esté desapareciendo un humedal. Y llama la atención que usted comenta que hay 83, que según el censo que han hecho ustedes hay 83 humedales y de esos Sí. solo 15 están protegidos, ¿no?
¿Eso tiene que ver con algún tipo de falta de voluntad política de los gobiernos? Sí, sin duda. Pues digamos que si lo miramos en perspectiva, en realidad la protección de humedales empezó en los años 90, a principios de los 90, donde el panorama era mucho peor que el actual. Digamos, teníamos humedales acechados por el crecimiento de la ciudad, contaminados más que ahora, incluso muchos al borde de desaparecer, de los que tenemos actualmente protegidos. Pero pues inicia un proceso ciudadano de que se juntan varios ciudadanos de todas las localidades de Bogotá y se forma la red de humedales de la Sabana de Bogotá en el año 93 y desde ahí empieza un movimiento social que terminó impulsando que se protegieran los primeros 13 humedales, hoy ya vamos en 15, es decir, que desde el principios de los 90 a la fecha, pues ya se han protegido 15, digamos que es un balance positivo, incluso a mí me han invitado varias veces a hablar sobre el tema y ven a Bogotá como un referente de eso, de restauración de humedales y de protección de humedales, teniendo en cuenta cómo estábamos. Si vemos que la situación era tan paupérrima, pues a la fecha hemos mejorado, pero lo que tú dices sigue siendo muy lenta para lo que se requiere. Digamos que, claro, seguimos siendo un ejemplo, pero pues nos estamos comparando con otras realidades que pues están peor que nosotros, entonces pues no sería lo importante, sería compararnos con otras experiencias en el mundo que han avanzado a mayor velocidad y pues entonces hay un reto enorme porque pues la mayoría de lo que tú dices llega el gobierno de turno y normalmente las prioridades son otras, son seguridad, empleo, pues transporte, movilidad en general, bueno, y el rubro ambiental normalmente es de los más bajos. Entonces, con el presupuesto que se asigna y con lo que hay, pues es lo que se avanza. Y también tenemos desaciertos como, por ejemplo, los que han pasado en los últimos alcaldías, el de Enrique Peñalosa y algunas obras de esta alcaldía que han venido en retroceso de lo que se venía haciendo. Entonces, han venido inyectando cemento y haciendo obras duras, que eso genera, pues generan atrasos en la recuperación, rehabilitación de estos espacios. A eso quería llegar. Me he dado cuenta, digamos que haciendo un panorama general, desde la alcaldía de Gustavo Petro se propendió un poco por la conservación ambiental y de los cuerpos hídricos, incluso se declaró la Thomas van der Hamen, se destinaron recursos para la conservación, pero pareciera que estas dos últimas administraciones van más como para el otro lado, ¿no? Pareciera que ven en los humedales y el cemento como una relación que es, digamos, ahí complementaria, pero uno pensaría que al contrario son una relación, genera una relación contradictoria, ¿no? Sí, pues sin duda, digamos que tenemos un problema en Bogotá y en general para Colombia, y es que no tenemos planes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, digamos que pueden llegar a ciertos de algunas alcaldías, digamos que siendo objetivos de las últimas tres alcaldías, la que más hizo por temas ambientales sin duda fue la de Gustavo Petro, obviamente también teniendo algunos desaciertos, pues digamos que eso también en su momento también lo dijimos en nuestra página web, pero digamos que de lejos fue la que más invirtió en restauración de no solo humedales, sino también de quebradas, ríos, bueno, en general de ecosistemas del bosque Las Mercedes, conectándolo con el humedal La Conejera allá en la Van der Hamen, bueno, y digamos que llega una alcaldía como la de Enrique Peñalosa que nos retrocedió otra vez otros 20, 30 años, nos volvió a su primera administración donde nos revivió otros conflictos socioambientales como el conflicto de si declarar o no la Van der Hamen, entonces tocó volver a dar la discusión, irse con temas legales, volvió a meter la discusión de si convertir los humedales en parques recreativos, de recreación activa, pues hacer obras duras, puentes, senderos, iluminarias, bueno, en fin, y incluso cambió la política de humedales a escondidas, no consultó a la mesa de humedales a la cual asistimos varias de las organizaciones. Finalmente nos tocó demandar, nosotros como Fundación Humedales Bogotá fuimos coayudantes de esas demandas. Ya cuando la justicia nos dio la razón a la comunidad, pues ya las obras estaban avanzadas. Entonces digamos que ahí es donde me refiero al tema de los planes a corto, mediano y largo plazo. Si tuviésemos un plan de ciudad donde nos ponemos de acuerdo las organizaciones, los gremios,
los sectores, las organizaciones de base y los expertos, las entidades del distrito, y decidimos qué hacer con la estructura ecológica principal, qué hacer con los humedales a 5, 10, 15, 20 años, sin importar si llega a la administración, la derecha, la izquierda, al centro, pues se siga una hoja de ruta y no tengamos esos retrocesos a los que nos vimos sometidos y estamos siendo sometidos eh, en este momento. Entonces, digamos que ahí es una propuesta que hemos lanzado, mmm, que se pueda llegar a construir una hoja de ruta que en parte ya se ha avanzado en eso, porque la política distrital de humedales es en parte eso, una hoja de ruta que ya da el camino, y hay un plan de acción que se construyó también en la época de Petro, la mesa de humedales se sentó a construirlo junto con las organizaciones, con las entidades del distrito, y es como una actualización de esa política y donde prioriza qué se debe hacer en cada uno de los humedales. A eso habría que sumarle la actualización que actualmente está haciendo la Secretaría de Ambiente sobre los planes de manejo de los humedales, y eso que sea una hoja de ruta y que se cumpla a cabalidad. Es decir, si nosotros cumplimos lo que dice en la política, en los planes de manejo actualizados y en el plan de acción de la política distrital de humedales, pues vamos a tener unos humedales mucho más rehabilitados y vamos a seguir esa hoja de ruta. Y no seguir atendiendo como los intereses de quien está en el turno de gobernando la ciudad. Sí, ahora quisiera que nos comentara un poco de manera, eh, pues, usted que conoce el tema, ¿qué es lo que está pasando en los humedales? Hemos escuchado que en el humedal Tibabuyes la comunidad ha salido a manifestarse en defensa del humedal. En el humedal Córdoba, ustedes han visibilizado que también han comenzado a realizar obras y así ha pasado en varios humedales. Entonces quisiera que nos hiciera un panorama general de lo que ha venido pasando en los últimos años con los humedales de Bogotá, qué es lo que está pasando y por qué la gente se está manifestando. Sí, pues básicamente estamos viendo el resultado de ese, ese cambio de perspectiva y de visión de ciudad que se venía manejando en el tema de la estructura ecológica principal, que se intentó cambiar en el POT de Peñalosa, bueno, que finalmente se están ejecutando partes de esas obras que él propuso, ¿no? Entonces estamos viendo es eso, y que lastimosamente la alcaldesa actual prometió en campaña que no iba a continuar con esas obras y pues le ha quedado mala a quienes votaron por ella. Entonces, pues digamos que estamos viendo es eso, entonces estamos viendo las obras del humedal Juan Amarillo, en Tibaulis allá se hicieron, es el que más tal vez impactos tiene, donde más se ha inyectado cemento, donde más eh, conflictos ha generado, donde digamos que incluso allá con el Cabildo Muisca de Suba, bueno, en fin, ha habido, ellos han intentado defender pues el territorio y pues ha sido compleja la situación. Entonces, el humedal Jaboque lo mismo, se hicieron unas ciclorrutas, están intentando también hacer allá unos senderos. En el humedal Córdoba también hace una semanita, pues mostramos cómo también se están inyectando mucho cemento en el humedal. Y pues, digamos que lo triste de todo esto es que se están utilizando recursos públicos en detrimento de otros recursos que ya se han invertido en la recuperación de sus humedales. Ya hay un detrimento de por sí, y ahora hay que sumarle otro detrimento porque pues con estas obras en algún momento habrá que tumbar eso, habrá que resarcir esos daños, y seguimos perdiendo dinero y dinero que bien podía haber sido utilizado en las prioridades de los humedales, que es lo que hablábamos en la pregunta anterior. Si se sigue y se pone atención a lo que ya se dijo en la política, en el plan de acción y en los planes de manejo, pues seguramente estaríamos atendiendo necesidades como descontaminar el agua de todos los humedales de Bogotá o llevarles un caudal ecológico con agua limpia a los humedales, bueno, en fin, tantas necesidades que tendríamos que hacer un checklist y ir diciendo, bueno, vamos por esto, en lugar de estar desperdiciando estos recursos. Entonces, pues es un panorama difícil, también teniendo en cuenta que también se han revivido discusiones como de volver a hacer la avenida longitudinal de Occidente por encima de humedales. Mm, también con Claudia López se abrió la posibilidad de hacer la avenida Ciudad de Cali allá, muy cerca del humedal Tibanica. Entonces, como que también hay varias amenazas con avenidas, con construcciones todavía para otros humedales que se vienen más adelante. Y bueno, pues a veces tantas luchas, como le decía, desde los noventas y nosotros las nuevas generaciones que hemos intentado no dejar perder todo eso, pues
sí desanima un poco que pues seguimos con esa visión de acabar con la estructura ecológica principal y pues y no priorizar el tema ambiental en Bogotá es bastante compleja la situación. Sí, hacia allá va como mi siguiente comentario, pregunta, y es que pareciera que la visión de ciudad que tienen nuestros gobernantes está casada con el cemento, ¿no? Se entienden todavía, me parece que es una visión arcaica ya, desarrollo con cemento, no se concibe otra manera de desarrollarse sino con cemento, ¿no? No sé, y otra cosa que me llama la atención, como para complementar un poco ahí el comentario, y pues también quisiera conocer su opinión al respecto, es a la larga es la comunidad, la organización, la sociedad civil organizada la que se encarga de defender el territorio, ¿no? Los ecosistemas. Y eso a la larga termina mostrando un divorcio que parece que hay entre la clase dirigente distrital en este caso y las comunidades, ¿no? No sé usted cómo la vea. Sí, la verdad es que lastimosamente quienes hoy están en esa capacidad de ejercer, de llegar a cargos públicos, pues hacen parte de una generación que lastimosamente no tuvo un tema de énfasis en la educación, en temas de educación ambiental. Digamos que la mayoría de las clases dirigentes hoy en día pues hicieron parte de esa generación que pronto concibieron como un país donde teníamos tantos recursos que tal vez nunca se iban a acabar y donde tienen implementado también esa visión de que pues desarrollo pues, es construir y destruir los espacios ambientales. Mm, digamos que hay muy poco dentro de eso que tiene otro tipo de visión y que pues yo creo que tardaremos todavía unos años en que buena parte de eso tenga en cuenta el tema ambiental, a pesar de que estamos en una crisis, ¿no? Ya Bogotá fue declarada en temas de emergencia climática y pues la verdad es que si usted y yo que hemos estado acá ya buenos años de nuestra vida en Bogotá y comparamos nuestra niñez, el tema ambiental como es ahora, pues se ha complicado la situación, el Bogotá es más caliente, el aire está más contaminado, cada vez quedan menos espacios verdes, digamos que la situación no va bien y pues sí necesitamos un cambio urgente en proteger nuestros bosques urbanos, la estructura ecológica principal en general. Y el problema es que entre más demos ese timonazo hacia esa visión, pues cada vez va a ser más costoso recuperarlo, porque por ejemplo tenemos casos en los humedales de Bogotá, como el caso del humedal La Vaca, que queda al lado de Corabastos en Kennedy, donde alcanzó a quedar solo un hilito de agua. Ya las invasiones, todo lo que se había construido encima del humedal, ya solo dejaba un hilito de agua. Uno podía saltar en el 2006 de un lado a otro. Hoy vamos y lo podemos ver recuperado. Hoy ya tenemos varias hectáreas de humedales y un espejo de agua hermoso, pero costó mucho en tiempo y en dinero hacer eso. Ojalá no nos toque para muchos de los ecosistemas que aún nos quedan tener que hacer esa inyección en dinero, en una cantidad de recursos, pudiéndolo simplemente ahorrarnos una cantidad de dinero y conservar lo que hoy está y mejorar las condiciones de lo que hemos defendido entre todos. Entonces, eh, pues la idea es tener una visión más estratégica y más bien mirar en el ahorro y cómo más bien logramos proteger y recuperar lo que nos queda. Ojalá, y con eso, con ese ahorro, poder incluso a futuro, por esos recursos que se estén ahorrando, poderlos invertir incluso en abrir nuevos espacios verdes para la ciudad, porque hoy uno se va a localidades como Bosa, por ejemplo, el mismo Kennedy, donde hay cuadras y barrios enteros donde no hay un solo árbol. Y digamos que es bien compleja la situación y habría que eh, digamos que revitalizar la ciudad, volverla, reverdecerla de una manera. Varias, y sobre todo el sur de la ciudad, tiene un déficit ambiental bastante preocupante. Entonces, pues bueno, es un tema y pues ahí toca seguir impulsando y tratar de que todos como sociedad tratemos de presionar para que digamos que los gobernantes de turno, la clase dirigente y los tomadores de decisiones un poco tengan más en cuenta estos temas ambientales.
Parece ser que el tema también tiene que ver mucho con el desconocimiento de los humedales, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era niño, yo pasaba por los humedales y pues como los humedales, por sus características ecológicas, a veces desprenden un olor eh, fuerte, pues eso lleva a uno, en el medio del desconocimiento, a pensar que son espacios cochinos, sucios, que no tienen importancia, ¿no? Pero entonces ahorita me parece a mí que hay un papel muy importante en la educación para que todo esto vaya cambiando, ¿no? Me parece que el hecho de desconocer lleva a que pues pase lo que está pasando hoy con los humedales. No sé usted cómo la vea. Sí, pues sin duda el génesis de todos los problemas de los humedales en Bogotá tiene que ver con eso, con el desconocimiento generalizado que existe sobre estos espacios. Si hoy saliéramos a hacer una encuesta de si saben qué es un humedal, para qué sirve o cuántos hay en Bogotá, dónde quedan, la mayoría se raja. Y eso que estamos hablando de hoy de nosotros, si mirábamos, analizábamos esa misma situación hace 10 años cuando empezamos como fundación y era más profundo. O sea, hoy podemos decir con mucha tranquilidad de nuestro trabajo realizado es que le hemos llegado a miles de personas. Discúlpame que no tengo la cifra ahorita actualizada, eh, pero hemos tenido a buena parte de los colegios de Bogotá, los hemos llevado de manera presencial, en talleres, recorridos, con empresas, con grupos de amigos. Bueno, en general son miles de personas a través de las redes sociales, de la página web. Hemos impactado una cantidad de miles y si le sumamos todo lo virtual pueden ser hasta millones de personas que hayamos impactado. El tema es que, pues digamos que fue más de un siglo o un poco o mucho más, porque el cambio de visión de los humedales se genera es cuando pues viene todo el cambio, se empieza a sentar el pensamiento europeo, donde ya se empieza a implementar el concepto de que el pantano y el humedal es algo más negativo y que allá está como el ogro y como que es, digamos que es un sitio no deseado, cosa distinta a lo que pasaba con las comunidades indígenas, que de pronto eran lugares más sagrados, lugares de pagamento, lugares ceremoniales, lugares incluso donde las mujeres daban a luz, y digamos que volver a recuperar ese tipo de cosas después de todo lo que ha pasado, de la sangre que ha corrido, va a ser difícil, va a ser muy complejo, pero pues tenemos que apuntarle a eso, a resignificar esos espacios, a limpiarlos, lo que tú decías, a volverlos a ver de otra manera y a reconocerlos, a incluso a pedirle perdón a esos espacios para ver si podemos recuperar algo de la esencia de lo que eran estos territorios. Y va a ser difícil, y sobre todo si lo seguimos haciendo con las uñas, porque también cuando uno empieza a ver y todo el tema de educación lo hacemos las organizaciones, pero la verdad es que lo hemos hecho ahí difícilmente, con poco presupuesto, con muchas ganas, pero esto también hay que meterle ganas y dinero también, y el distrito tendrá que también ayudar en la capacitación, la educación ambiental de las comunidades, y eso tiene que ser con recursos. Pero pues la idea es eso, seguir presionando para que eso se dé y cada día sea de mejor calidad y que tengamos una ciudadanía mucho más capacitada que reconozca estos espacios. Listo. Em, Tengo entendido que varios humedales en Bogotá están protegidos bajo la Convención Ramsar. Quisiera preguntarle en qué consiste la Convención Ramsar y qué implicaciones tiene que el hecho de que sean protegidos por esta convención. La Convención Ramsar es digamos que un compromiso, un acuerdo que se dio internacional, digamos que en el año 71, si la memoria no me falla, en la ciudad iraní Ramsar, donde varios países se comprometieron a cuidar los humedales y a proteger los humedales de su territorio. Entre ellos, uno de los países firmantes fue Colombia. Y desde ese entonces, pues digamos que tenemos ese compromiso internacional y pues no se ha cumplido como debería, pero pues bueno. Y recientemente para los humedales de Bogotá se declararon el complejo de humedales de Bogotá, que fueron 12 humedales de los 15, se reconocieron como humedales Ramsar. Eso es como un sello de calidad, más o menos, por decirlo de otra manera. Es como
como un premio que da esta organización por lo que se ha hecho en la protección y recuperación de estos espacios y sobre todo como un respaldo para que se continúe en esa vía para su restauración y rehabilitación. Sin embargo, pues estos convenios pues no tienen un alcance, no tienen las garras suficientes como para obligar a un país a que lo haga. Es decir, eh, termina siendo a veces como, si termina siendo como un grito a la bandera o algo así, si como si no se, si eso no se refuerza con acciones en lo real. Es decir, si nosotros tenemos un complejo de humedales Ramsar en Bogotá, pues eso tendría que haber estado respaldado con políticas públicas y con inversión para que pues tengamos esos sitios en buen estado. Sin embargo, coincidencialmente cuando se declaran esos humedales Ramsar, paralelamente estaba el alcalde de la ciudad tramitando decretos e impulsando obras que venían en detrimento de eso que significa Ramsar. Entonces, pues, y eso ha pasado en Colombia, en general, el primer sitio Ramsar que se declaró aquí en Colombia fue la Ciénaga de Santa Marta, y hoy es uno de los sitios más golpeados, donde hemos visto durante varios años mortandad de peces, donde siguen dándose una cantidad de atropellos allá, de rellenos, de sedimentación de la ciénaga. Y entonces ahí es donde pues se reafirma lo que estamos hablando, es listo, importante el reconocimiento Ramsar, pero eso hay que validarlo con inversión y con recuperación de estos espacios y la protección de estos espacios. Entonces pues estamos en ese dilema. eh, Se está intentando promover una ley de humedales en el país que los proteja, y pues seguir y sobre todo porque digamos que aquí en Bogotá gozamos de la política distrital de humedales, que es una excelente política pública que además fue participativa, que contó con todos esos combos y colectivos que participaron en los noventas en su protección, pero que volvemos al mismo asunto, que si de nada nos sirve tener una constitución muy verde o una política excelente, si eso no se cumple. Entonces, pues la idea es que todo eso que está en papel, pues se pueda ejecutar y que podamos de manera efectiva proteger esos espacios. Sí, total. Entonces, esos espacios se pueden conocer. Hoy día yo podría ir a visitar los humedales si quisiera. ¿Hay algún requisito previo? ¿Qué requisitos se necesitan para poder ir a visitar los humedales en Bogotá? Pues digamos que sí, no, digamos que en teoría todos los humedales, los reconocidos de Bogotá, se pueden visitar. El tema es que si tú vas de manera imprevista, por ejemplo, al humedal Capellanía en Fontibón, por decir algo, lo vas a encontrar cerrado, porque muchos de los humedales en Bogotá fue necesario construirles una malla perimetral, una malla eslabonada que los encierra, los protege, un poco para frenar todos los tensionantes que se dan, ¿no? De que a las 3 de la mañana llegue un camión a dejarte escombros o que a dejarte sillones botados ahí o que se metan habitantes de calle a construir su cambuche en donde están idando la tingua bogotana, por ejemplo. Entonces todo eso se dio, no es lo ideal, no es lo soñado, que tengamos una especie de muros ahí, unas mallas conteniendo que eso sea público, pero lastimosamente ha sido efectivo y sobre todo para lo que hablábamos anteriormente, sobre todo para una sociedad que no está educada para tener esos espacios por ahora. Entonces ha sido una medida que ha funcionado, la malla eslabonada. Entonces para esos sitios que permanecen cerrados y que no tienen vigilancia, es decir, el acueducto de Bogotá y la Secretaría de Ambiente no han destinado recursos para tener un celador ahí que te esté abriendo la puerta y que esté pendiente. Entonces toca tramitar un permiso de ingreso previamente. Entonces toca diligenciar unos formatos y tramitar para que te dejen ingresar. Entonces esas serían, digamos, algunas excepciones de algunos humedales que tienen esa condición, que tienen la malla, que no tienen vigilancia permanente y que pues toca tramitar un permiso. Pero hay otros que están habilitados siempre, el caso de, por ejemplo, el Santa María del Lago, La Conejera, Córdoba era así hasta que ahorita que empezaron las obras del acueducto, entonces pues por ahora está deshabilitado la mayoría de los senderos allí. Entonces, pues digamos que hay algunas excepciones, pero si tú tramitas esos permisos con algunos días de anticipación, vas a poder ingresar y conocerlos. Ya, bueno, y para terminar, ¿qué es y qué hace la Fundación Humedales?
Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes, digamos que se dio así, no porque hayamos dicho que solo queríamos ser como jóvenes en su momento, que ya nos estamos haciendo viejos, pero actualmente dentro de nuestros voluntarios hay gente de muchas edades, hemos tenido incluso adultos mayores dentro de nuestros voluntarios. Es un grupo de personas que básicamente pues estamos dedicando algunos años de nuestra vida a meter nuestros talentos, nuestro tiempo, a pensarnos cómo llevar el mensaje de los humedales de Bogotá. Y nos hemos dividido en varias líneas de trabajo, entonces algunos trabajamos en educación, otros trabajamos en investigación, otros hacemos periodismo ambiental, que es lo que pueden ver ahí ustedes en la página, otros trabajamos también con temas de responsabilidad social empresarial, entonces tratamos de hacer alianzas con algunas organizaciones, sector privado, para también que venga en beneficio de los ecosistemas. Mm, hacemos trabajo con comunidades, y bueno, estamos sacando proyectos, hacemos eventos, pues tratamos de inventarnos de todo un poco para que a través de esas mini grupos de trabajo que hemos organizado aquí, pues tengan un impacto positivo en los ecosistemas. Entonces, ya cumplimos 10 años, este año los cumplimos en febrero, y han sido 10 años, hoy somos un ente de 10 años que seguimos aprendiendo porque pues uno en 10 años todavía pues sigue siendo muy inmaduro y no sabe mucho de la vida, pero en estos 10 años hemos tratado de aportar algo a la ciudad, de hacer más visibles los humedales, de tratar de resignificarlos, de tratar de dar información a la gente, que era algo que veíamos al principio, que cuando tú hace 10 años, antes de que existiéramos como fundación, uno trataba de buscar información de los humedales de Bogotá y la verdad es que era muy escasa o no existía, o muy desactualizada. Y eso que ya la internet funcionaba, en 2010, 2011 ya la internet pues de alguna manera ya tenía un posicionamiento, y nosotros tratamos de hacer esa información mucho más asequible, de eh, contarle a la gente en un lenguaje cotidiano qué eran los humedales, para qué servían, qué biodiversidad había ahí. Y pues ya hemos trabajado, hemos hecho diplomados, cursos, talleres, recorridos, eventos, hemos hecho varias actividades. En la página ya pasamos los 500 artículos que hablan sobre los humedales de Bogotá. Mm, hemos, a la fecha hemos plantado cerca de unos 30.000 árboles en Bogotá y en la Sabana. Eh, y pues bueno, digamos que hemos tratado sobre todo, yo creo que la intención es esa, que no se pierda el trabajo que hicieron las anteriores generaciones, que nosotros como una nueva generación tomemos ese legado, porque hay que ser también honestos, esto genera un desgaste, muchos de los de la vieja guardia hoy ya no están por varias situaciones, porque los amenazaron o porque simplemente se cansaron o porque tenían que trabajar y no tenían cómo llevar sustento a sus hogares, o tantas cosas. Entonces, de alguna manera, no hay que dejar perder ese legado y nosotros también, de alguna manera, entregarlo a otras personas que vengan, para que pues este activismo que además lo que yo te contaba es reconocido en otros países, como que en Bogotá defendemos los humedales, y es cierto, cuando uno sale aquí hablando tú y yo como bogotanos, como que decimos, bueno, pues hay mucha gente que los desconoce y tal, pero si uno sale del país y se da cuenta y dice, oiga, en Bogotá también crece casi que de manera silvestre gente que quiere defenderlos, y tenemos un potencial ahí. Entonces, de alguna manera también creemos que tenemos una responsabilidad en entregar eso para que pues eso continúe, y cada día tengamos un mejor vividero, digamos que eso es lo que queremos, y ojalá podamos extender esta experiencia. Hace como unos 6 años, intentamos escalar la idea y volverlo Humedales Colombia, y la verdad fue que pues fracasó de alguna manera, porque pues nos dimos cuenta que nomás el caso de Bogotá era muy difícil para nosotros por ahora mantenerlo, cuando ya fue algo muy pretencioso hacerlo, pero en algún momento no queremos desistir de esa idea, y ojalá otros combos, otros colectivos en el país nos juntemos y hagamos una red nacional donde podamos defender otros espacios en Colombia. La idea, de hecho, ya hemos hecho intentos incluso de red latinoamericana. En algún momento, cuando nos ganamos unos premios y salimos,
nos llevaron a otros países, como que conocimos otras organizaciones que estaban haciendo lo mismo en Sudamérica y en el mundo, y hemos tratado de tejer esas redes y bueno, ayudarnos. Por ejemplo, ahorita en Chile hemos tratado de impulsar lo que está pasando en Chile, que están tratando de defender humedales. Entonces, bueno, digamos que sueños tenemos muchos y ojalá podamos, aunque sea, cumplir algunos de ellos. Bueno, Emanuel, acá tiene un espacio, va a tener un espacio abierto para socializar, divulgar sus ideas. Nosotros estamos comprometidos con la conservación ambiental en Colombia, en Bogotá. Entonces, cuente con este espacio para socializar cualquier inquietud, idea que quiera divulgar, cuente con nosotros. ¿Cómo nos encontramos en redes sociales? Gracias, Sergio. No, gracias por la invitación. Eh, los felicito por la iniciativa y bueno, también lo mismo. Cuente con nosotros, hermano. Pues nosotros estamos en todo lado como Humedales Bogotá, la página humedalesbogotá.com, en Facebook, que fue nuestra primera red social, Humedales Bogotá, en Twitter, Humedales Bogotá, en Instagram, bueno, en YouTube, en todas. Estamos como igual, entonces va a ser fácil encontrarnos y pues sobre todo ahí, pues como pendientes de cualquier ciudadano que quiera apoyarnos y unirse a la causa, bienvenidos, los brazos abiertos, no hay ninguna condición para entrar, simplemente ganas. Bueno, Emanuel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Yuma Expedición Ambiental, en Instagram, YouTube y Facebook. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Feliz noche. Muchas gracias.